Proverbios capítulo 6, verso 16 al 19. Dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, queremos en esta mañana acercarnos nuevamente al trono de tu gracia. Te rogamos, Señor, que sea tu favor, tu misericordia para con nosotros en esta clase bíblica. Que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestro corazón, ayudándonos a retener, a guardar tu palabra. Bendice tu palabra, Señor, y danos el prestar atención a las palabras que has escrito en tu palabra. Danos, Señor, esa gracia para poder amarte más, para poder aborrecer aquello que tú aborreces. Usa tu palabra para la santificación de tu pueblo y para la salvación de las almas perdidas. Gracias te damos por este tiempo de clase bíblica, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Podemos comenzar o introducir nuestra clase bíblica en esta mañana recordando o haciendo un resumen de la clase pasada. ¿Por qué? Porque nuestro texto, el texto que acabamos de leer, forma parte de una unidad de pensamiento que se extiende desde el capítulo 5 al capítulo 7. Capítulo 5 al capítulo 7. Recordarles también que en la clase pasada se dijo que en esta unidad de pensamiento la estructura literaria de esta unidad tiene un cambio, hay un cambio drástico. Porque el capítulo 5, el capítulo 7 y el capítulo 6, verso 20 al 35, nos hablan de un gran tema que es la pureza sexual. Pero el capítulo 6, del verso 1 al 19, donde se encuentran nuestros pasajes, al parecer no tiene una relación con este gran tema y más bien se ocupa de tratar acerca de las advertencias contra los compromisos, contra la pereza y contra el engaño. ¿Y cuál fue la razón por la que Salomón hace ese cambio drástico? Probablemente Salomón vio esa necesidad urgente de responder al pueblo, de responder a Roboam su hijo de manera urgente con estas advertencias que tienen que ver contra los compromisos, la pereza y el engaño. Esto lo trató en los versos 1 al verso 15 en la clase anterior. Ahora, los pasajes que nosotros leímos, el verso 16 al verso 19, parece ser una recopilación o un resumen de las anteriores advertencias que Salomón ya hizo a su hijo Roboam y lo expone en 7 cosas o 7 pecados que Dios aborrece y que también Roboam debe aborrecerlos y evitarlos como futuro rey para gobernar su reino. Son 7 pecados que Dios aborrece. Ese es el título de la clase en esta mañana. No sé si ya tienen listos las diapositivas allí para poder transmitirlas en la pantalla, para que podamos también visualizar algunos textos bíblicos. Entonces, ¿cuáles son esos pecados? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son los pecados que Salomón escribió en estos pasajes? Son 7 pecados y los voy a mencionar una por una. Primero, los ojos altivos, del verso 17, que también ya lo mencionó Salomón en el verso 13a. Segundo, la lengua mentirosa, versos 17b y también
ya lo mencionó en el verso 12b. Tercero, las manos derramadoras de sangre, versos 17c, también lo encontramos en el verso 13c. Cuarto, el corazón que maquina pensamientos inicuos, en el verso 18a y verso 14a. Quinto, los pies presurosos para correr al mal, verso 18b y verso 13b. Sexto, el testigo falso, verso 19a, verso 12b. Y por último, la discordia, verso 19b y versos 14b. Estos son los pecados, estos son los 7 pecados que Dios aborrece: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que se apresuran a correr a hacer el mal, el testigo falso y el que promueve las discordias, el que siembra discordias. Estos son los pecados que Dios aborrece. Salomón está tratando de ser específico. No es que Dios no aborrezca el resto de los pecados, Dios también los aborrece, pero Salomón está tratando de ser específico al citar estos 7 pecados, de manera que Roboam pueda llamar su atención y pueda tomar en cuenta estos pecados. También nosotros debemos recordar y tomar en cuenta, hermanos, que en el libro de Proverbios tenemos 2 tipos de personas. Por un lado está el hombre necio y por otro lado tenemos al hombre sabio. Salomón puede representar a los sabios y Roboam puede representar al necio. ¿Y cuál es la preocupación del rey Salomón? Es procurar rescatar a su hijo de la necedad, de la condenación y llevarlo al camino de la sabiduría, al camino de la salvación. ¿Y cómo lo hace? Desde el capítulo 1 le da instrucciones, exhortaciones. Por ejemplo, Proverbios capítulo 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y aborrecer lo que Dios aborrece es también sabiduría. Por esta razón Salomón va describiendo algunas maldades desde el capítulo 1. Vimos la maldad en el robo, en la violencia, en el maltrato. En el capítulo 5 se habló acerca de la maldad sexual. En el capítulo 6 se trató de la maldad en cuanto a salir fiador de un amigo, o también de la maldad de la pereza, de la maldad del engaño. Ahora, nuestro pasaje lo que hace es completar estas maldades, concentrándose en maldades que son concernientes al corazón. Son concernientes al corazón, maldades concernientes al corazón, a la lengua y también podríamos decir que tienen que ver con los asuntos espirituales. Por eso, Proverbios 4:23 está muy conectada con nuestro pasaje, cuando ya Salomón lo dijo diciendo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es decir, la sabiduría consiste en limpiar, en consagrar y purificar, santificar el corazón de toda clase de maldad y aborreciendo lo que Dios aborrece. Aborreciendo lo que Dios aborrece. Por esta razón Salomón advierte a Roboam, advierte al pueblo, nos advierte a nosotros, porque estos pecados son comunes también a nosotros, así como lo fue para los días de Salomón. Entonces empecemos con el verso 16. El verso 16 comienza, o continúa más bien, diciendo, verso 16: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Verso 16. Hay 2 palabras claves que nos van a ayudar a entender la profundidad de estos pecados. Es la palabra aborrecer y la palabra abominar, porque estos 2 revelan la actitud que tiene Dios hacia el pecado.
La palabra aborrecer, o también puede decirse odiar, es esa actitud que separa y que produce distanciamiento entre personas, por ejemplo. Dos personas que están enojadas, que guardan rencor, enojo, odio, no están juntas, no hay armonía, no hay comunión, están distantes, están separados, no tienen compañerismo. Y de igual manera, cuando se trata de Dios y el pecado, Dios aborrece, no tiene compañerismo debido a su naturaleza. La otra palabra es abominación, que Dios aborrece y abomina con su alma. La palabra abominación puede ser un sinónimo de la palabra aborrecer, pero en el Antiguo Testamento, cuando se habla de abominación, generalmente se usa cuando Dios habla de los animales impuros o los ritos y sacrificios que están prohibidos en el pueblo de Israel. Y en algunas otras ocasiones también Dios la usa para referirse al impío, al injusto, en contraste del justo, que es abominación, que no pueden convivir, que no pueden tener comunión ambos. Y también el Señor usa esta palabra de abominación, aborrecer. Algo también que nos debe llamar la atención en el verso 16 es los números, el número 6, el número 7, que representan la totalidad. Representan la palabra completa, perfecta, de todos aquellos pecados que Dios aborrece. Y además, también Salomón lo usa con el fin de llamar la atención de Roboam, del pueblo, haciendo un gran énfasis en estos pecados para que Roboam pueda aborrecer también estos pecados. ¿Cuáles son estos pecados? Bueno, vamos a ir mencionando algunas, o más bien los siete pecados. Hasta aquí estamos bien. Verso 17. ¿Cuál es el primer pecado que se menciona en el verso 17? En la primera línea, en la primera parte. Los ojos altivos. Los ojos altivos. Este pecado también ya lo mencionó en el verso 13. Es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos. Hay un gesto de los ojos, hay un gesto de los ojos altivos. Y esto, nos estamos refiriendo con esto al pecado del orgullo, de la soberbia, la arrogancia. Es el pecado que Dios aborrece y abomina. Y está como primero en esta lista probablemente porque el pecado del orgullo es la base para otros pecados. Es la base para expresar otros tipos de pecados. ¿Cómo se manifiesta el pecado del orgullo? En el texto nos dice con los ojos altivos. Ese gesto de levantar la mirada, levantar incluso las cejas, hay una expresión, hay un gesto de las cejas, de los ojos mirando hacia arriba, de una manera notoria, que los demás pueden verlo. A esto se refiere con expresar o hacer gestos con los ojos, levantando la mirada en una forma notoria, con el fin de expresar el menosprecio hacia la otra persona. Se cree superior y se pone por encima de las otras personas. Él no puede mirar o bajar la vista al hermano más, a la persona más indefensa, porque se pone por encima de los demás. Tiene un alto concepto, demasiado alto de sí mismo. Y quizás estos gestos no se manifiestan en todas las personas. Quizás los que estamos aquí no manifestamos nuestro orgullo expresando con estos gestos, con nuestros ojos y nuestras cejas. Pero es muy claro que nosotros aún tenemos mucho orgullo para mortificar. Hay mucho orgullo para mortificar. El orgullo es algo destructivo, hermanos.
En la iglesia destruye la comunión entre hermanos cuando una persona se cree que es mayor que el otro hermano. En la Biblia encontramos varias exhortaciones que nos hablan acerca del orgullo. Proverbios capítulo 8, verso 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. El mal camino y la boca perversa aborrece. La soberbia, la arrogancia, Dios los aborrece. Proverbios 16:5 también dice de la misma manera. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. El altivo de corazón, el orgulloso en su corazón, abomina a Dios, dice Proverbios. Y Santiago 4:6 también lo dijo. Dios resiste a los soberbios. Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nosotros luchamos con el orgullo muchas veces porque intentamos ponernos por encima de los demás, buscamos reconocimiento, buscamos ser atendidos de alguna u otra manera y para esto usamos nuestro orgullo, nuestro ego. Así que, por tanto, los orgullosos y los soberbios Dios los aborrece y los abomina. Los aborrece y los abomina. Segundo pecado, la lengua mentirosa. La lengua mentirosa, verso 17, en la segunda línea. No solamente Dios aborrece los ojos altivos, el orgullo, también aborrece la lengua mentirosa. En el verso 12 también lo dijo. El que anda en perversidad de boca, es aquella persona que se acostumbra y tiene ese hábito de decir mentiras, es de labios mentirosos. Y es un tema muy frecuente en el libro de los Proverbios, porque recordemos que en la época de Salomón, en su reino, la palabra de un hombre era tomada muy en serio. Es decir, si una persona decía una mentira, podía costarle su propia vida o podía costarle la vida de la otra persona. Por tanto, la palabra de una persona, el decir y el hablar con verdad o mentira, significaba mucho en aquella época. En contraste de nuestros días, el decir o el hablar con mentiras es algo muy común. Es algo muy común en la sociedad y tristemente en algunos cristianos la mentira también está presente. Además de esto, el mentir es imitar al diablo. Recordemos que en otra parte del texto nos dice que Satanás es considerado el padre de la mentira. Desde el principio lo manifestó cuando tentó a Eva, engañándolo, haciéndole dudar de la palabra de Dios. El hombre que practica la mentira, entonces, imita a Satanás, y una mentira que se va repitiendo una vez tras otra, ese engaño, esa falsedad se convierte en sus valores, en sus principios, se convierte en un hábito. Al principio le costará mentir, pero después esa mentira se comienza a volver frecuente. Proverbios 12:22 es lo que también dijo Salomón. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Abominación a Jehová son los que hablan los labios mentirosos. Por tanto, entonces decimos de que a los mentirosos Dios los aborrece y los abomina profundamente. Recordemos la naturaleza de Dios, que Dios es santo, 3 veces santo, y es su naturaleza hace este odio y este aborrecimiento a los pecados y también a los que practican los pecados. No solamente los pecados, sino también a los que practican. El orgullo, la mentira. Tercero, las manos derramadoras de sangre, es decir, el pecado del homicidio, el asesinato. Verso 17.
En la última parte, no solamente los ojos altivos, no solamente la mentira, sino también las manos derramadoras de sangre inocente. En el verso 13 también ya lo mencionó, que hace señas con los dedos, perversidades hay en su corazón. Nuevamente, las manos de este hombre malo, de este hombre perverso, las usa para cometer pecados que derraman sangre de otras personas. La mano en el mundo antiguo tenía un significado, porque significaba poder, significaba autoridad en la época de Salomón. Autoridad sobre algo. Es por eso, cuando alguien estaba bajo la mano de otra persona, significaba que estaba sometido a su voluntad, sometido, estaba bajo la autoridad de esta persona porque su mano estaba sobre él. Lo encontramos en Éxodo 3:8, Jueces 2:16. Y así que los que derramaban sangre buscaban tener este poder sobre otras personas. Los que cometían este pecado, derramar sangre, lo hacían con el fin de tener poder, autoridad. Usaban la violencia, usaban el maltrato físico para conseguir lo que ellos quieren. Así sea quitarle la vida a otra persona. Así que este rompe otros mandamientos, otros 2 mandamientos. ¿Cuáles 2 mandamientos rompe este pecado de las manos derramadoras de sangre? En el Decálogo lo encontramos. El mandamiento de no matarás, no matarás. El otro mandamiento que se rompe con este pecado, no hurtarás. Porque ¿cuál es la finalidad de este hombre que derrama la sangre de otras personas, que comete asesinato? El poder poseer lo que esta persona tiene, poseer lo que él tiene, ya sea su poder, su autoridad, sus posesiones, entre otras cosas. Ejemplo tenemos en Génesis cuando Abel fue asesinado por Caín, su propio hermano, de su misma sangre. Hoy por hoy existen demasiada violencia aún entre los miembros de la familia, entre las amistades, entre los empleados, existe demasiada violencia y esto se va aumentando, va creciendo, la violencia, el robo, los asesinatos van creciendo, no tiene límites, continúa creciendo. Cuando estaba estudiando este pasaje, era algo inevitable que se me venga a la mente cuando en estos días está circulando una noticia que es horrible, que Dios aborrece y nos habla de este tipo de pecado, las manos derramadoras de sangre. El caso de este joven que asesinó a su propia madre y asesinó a su propio hermano en la ciudad de Bogotá con intereses económicos, intereses de poder, entre otras cosas. A esto se refiere las manos derramadoras de sangre inocente. Ese es el sistema, ese es el mundo en el que nos estamos, la iglesia se va creciendo. Vivimos en un mundo pecaminoso, donde la maldad continúa creciendo, la violencia, el maltrato físico van creciendo. Quizás algunos de los que estamos aquí pensemos que este pasaje no se aplica a nosotros. Quizás nosotros podemos decir que nunca hemos cometido un pecado de homicidio, que nosotros nunca hemos derramado la sangre inocente. Pero este pecado de homicidio se puede aplicar a nosotros. Puede que este pecado no sea una lucha entre muchos hermanos en la iglesia, pero este pasaje se aplica a nosotros en algunos sentidos. Por ejemplo, este pecado está relacionado con el pecado de la ira. La ira, una persona iracunda, una persona que constantemente se enoja
y que no tiene control, que no tiene dominio propio sobre este pecado. Se aplica porque este pecado de la ira puede llevarle a cometer otros pecados como el homicidio. El pecado de la ira. También tomemos en cuenta las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando habló, diciendo en el Sermón del Monte: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. De juicio. El mandamiento de no matarás incluye el enojo, incluye el aborrecimiento al prójimo. Puede que nosotros no hayamos cometido un pecado de homicidio, de un asesinato, como lo presentan las noticias. Probablemente no lo hemos cometido de esa manera, pero en el corazón estamos derramando sangre cuando aborrecemos, cuando guardamos enojo hacia nuestro prójimo. Por tanto, entonces, el homicidio, aquellas personas que cometen homicidio, el maltrato físico o aquellos que aborrecen al prójimo, Dios también los aborrece y los abomina, porque Dios es santo, porque su naturaleza no se permite en complacerse con el pecado del homicidio o el pecado de enojarse contra otra persona, contra el prójimo. Dios aborrece este pecado. Cuarto, el corazón que maquina pensamientos inicuos. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Verso 18 lo dice así: el corazón que maquina pensamientos inicuos. Verso 14a: perversidades hay en su corazón, andan pensando el mal en todo tiempo, en todo tiempo. Después de mencionar el pecado del orgullo, el pecado de la mentira, el pecado del asesinato, ahora se menciona el pecado que es concerniente al corazón, al corazón. Esperamos que nosotros, al exponer este texto, vayamos aplicando estas exhortaciones y advertencias que hace Salomón a su hijo, que es también para nosotros. El pecado del orgullo, el pecado de la mentira, el asesinato, y ahora los pecados que son concernientes al corazón, al corazón. De manera particular, se dice algo del corazón, que tiene la capacidad para planear minuciosamente con el fin de cometer un pecado más grande. Esa bendición que Dios nos ha dado a los hombres, el poder razonar, planificar, pensar, ¿qué es lo que el hombre lo ha convertido? Lo ha convertido en un arma, lo ha convertido en un arma para destruir la vida de otra persona. Si nosotros recordamos, por ejemplo, las persecuciones que tuvo David a causa, por causa de su hijo Absalón, por ejemplo, o Saúl, su propia familia, Aitofel, su propio amigo de confianza, no eran personas tontas, eran personas inteligentes, capaces de planificar. Antes de cometer una pecaminosidad, ellos planificaban con anterioridad. Eran exactos, eran precisos para cometer estos pecados. Esa es la descripción que nos dice, que nos habla acerca del corazón. Y además recordemos también, hermanos, que el corazón es el símbolo donde están sentadas la voluntad, el conocimiento, las facultades para tomar decisiones. Ese es el corazón. Por eso nuestro pasaje también se relaciona con el capítulo 4, verso 23, texto que ya leímos anteriormente. Está muy conectada. ¿Qué es lo que dice el texto? Sobre toda cosa guardada, guarda, ¿qué? El corazón. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida, mana la vida. Es decir,
la sabiduría entonces consiste en purificar el corazón, en guardar el corazón, porque de allí proceden todas las cosas malas. De allí procede el orgullo, la mentira, el asesinato. Todos los pecados que mencionamos salen de lo profundo del corazón. La sabiduría consiste en purificarlo, en santificarlo, en separarlo de toda clase de maldad, aborreciendo lo que Dios aborrece, y esto lo hacemos por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, entonces podemos decir: a los que con el corazón maquinan pensamientos inicuos, a ellos Dios los aborrece y los abomina. Esas son las palabras de sentencia de nuestro Señor. Los aborrece y también los abomina. No solamente el pecado del orgullo, la mentira, el asesinato, el corazón que maquina los pensamientos, sino también ahora los pies que se apresuran a cometer lo malo. Los pies que se apresuran a correr a hacer maldad. Verso 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Verso 13b también lo dice así: que habla con los pies. Estas expresiones que Salomón usa, que habla con los pies, o los pies que se apresuran a correr al mal, es una muestra de la desesperación que tienen estos hombres a cometer actos pecaminosos. Tienen ese afán, están apresurados para delinquir, para cometer crímenes. Hay un deseo profundo en su corazón para hacer estos pecados, y además ellos se sienten incómodos cuando no están cometiendo alguna clase de maldad. También puede ser una referencia de que ellos están apresurados, tienen ese afán para crear maldad. Convocan gente, se reúnen para cometer sus pecaminosidades, sus crímenes. Esta es la descripción que hace Salomón a Roboam: cuídate de estos pecados, del orgullo, de la mentira, del asesinato, del corazón que maquina pensamientos inicuos. Cuídate de los pies que se apresuran a correr a hacer lo malo. Por tanto, entonces, Dios aborrece y abomina a los hombres que corren, que se apresuran y están desesperados a cometer pecados. El sexto pecado que se menciona en nuestro texto: el testigo falso. El testigo falso. Verso 19. El testigo falso que habla mentiras. Nuevamente hace una referencia a la persona que tiene ese hábito de hablar mentiras, con el fin de excusarse, con el fin de defenderse. La mentira es muy común en nuestros días. Nosotros solemos ser tentados para decir alguna clase de mentira, a los cuales Dios dice que Dios los aborrece. Ese pecado que nosotros muchas veces lo consideramos como un pecado pequeño, la mentira es un pecado pequeño, o le damos también un título más que suene una mentira como una mentira piadosa, una mentirita blanca que se vuelve común en nosotros. Miren cómo Dios lo considera como abominación. No estamos hablando de un pecado del adulterio ahora, o el pecado del homicidio, que son pecados escandalosos. El pecado de la mentira. De manera particular, en el verso 19 se dice algo, se añade una palabra, y la palabra allí es el testigo. El testigo. Es decir, que este versículo tiene un énfasis en aquella persona que da falso testimonio en los tribunales. En los tribunales. Es un testigo falso que habla mentiras ante los tribunales, ante una corte suprema, ante una corte judicial. En el verso 12b dice: es el que anda en perversidad de boca.
Este falso testigo es aquella persona que tiene la capacidad de hablar con mentiras ante un juez, ante un tribunal. Ejemplos lo tenemos en el Antiguo Testamento. Voy a leerles solamente Deuteronomios capítulo 19, verso 16 al 20. Pueden leerlo en su casa también de manera más detenida, pero dice así Deuteronomios: cuando se levante un testigo falso, ahí vemos al testigo falso. Cuando se levante un testigo falso contra alguien para acusarle de transgresión, entonces los dos hombres que están en litigio se presentarán delante de Jehová ante los sacerdotes y los jueces que haya en aquellos días. Los jueces investigarán bien, y si aquel testigo resulta ser falso, por haber testificado falsamente contra su hermano, le haréis a él lo que él pensó hacer con su hermano. Así quitarás la maldad de en medio de ti. Y los que quedan, los que oirán, así también temerán y no volverán a hacer semejante maldad en medio de ti. El pecado de la mentira, el falso testimonio, tenía grandes consecuencias que le podía costar la vida del prójimo, de la otra persona. Entonces, se trata de un testigo falso en los tribunales. ¿Qué podemos decir de nuestras autoridades judiciales de nuestros días? Están plagados de corrupción y de testigos falsos con el fin de liberar al que es culpable y de ponerle preso al hombre que es inocente. El testigo falso Dios aborrece y lo abomina. Por tanto, Roán, por tanto pueblo, por tanto iglesia, cuídate de tu boca, cuídate de decir falso testimonio contra tu prójimo. Hablar siempre con verdad es lo opuesto del falso testimonio. Hablar siempre con verdad, lo que aprendimos en esta mañana en la predicación, el principio del reemplazo. El que decía mentiras no diga más mentiras, sino que diga y hable con verdad. Este es el quinto o el sexto pecado que Dios aborrece y abomina. ¿Cuál es el séptimo? El séptimo pecado que Dios aborrece: la discordia. La discordia. Verso 19, en la última parte, el texto dice: el que siembra discordia entre hermanos. Verso 14b nos dice: el que anda pensando en el mal en todo tiempo siembra discordias. Esta es una persona que busca pleitos. A eso nos referimos cuando dice el texto siembra discordias. Él va a crear situaciones para provocar e involucrar a otras personas para que entren en una discordia. Busca pleitos y no deja paso a la solución, sino que los deja a medias para guardarlas y nuevamente retomar el tema y buscar discordias. Provoca a los hermanos, provoca a las personas a esa situación que es intensa, que es tenso, que es incómoda. El pecado de la discordia es un pecado que rompe relaciones y destruye las relaciones entre hermanos, en la familia, entre los empleados, en cualquier relación que se hable. La discordia rompe la comunión de estas personas. Por tanto, este pecado se aplica también a la iglesia. Un hermano que va a provocar discordias, pleitos, tomen en cuenta lo que el texto dice, que Dios aborrece a aquella persona que siembra discordias entre hermanos. El que promueve discordias, Dios los aborrece y abomina. Hasta aquí entonces nosotros vemos 7 pecados: el pecado del orgullo, la mentira, el asesinato, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que se apresuran a cometer actos pecaminosos, el testigo falso, el que siembra discordia. Son pecados que Dios ha
aparece. Son pecados que el pueblo, la nación, tenían. Eran pecados que estaban presentes. ¿Cómo nosotros entonces podemos concluir estos pasajes? ¿Habrá alguna conclusión? Al parecer es un poco difícil porque en el verso 15 termina diciendo: por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Esa es la conclusión de aquel hombre malvado, del pecaminoso. Pero en nuestro texto, el verso 19 no termina de esa manera. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de concluir este pasaje? En las dos palabras que mencionamos al principio: que Dios aborrece y abomina a aquellas personas que practican dichos pecados. Esa es la conclusión. Debido a la naturaleza santa de Dios, Dios aborrece y abomina el pecado y al que comete este pecado. ¿Ustedes recuerdan ese dicho que Dios ama al pecador y aborrece su pecado? Pues este texto nos dice lo contrario. Porque una persona no puede mentir independiente de sus labios, de su corazón. Es el hombre quien miente, es el hombre que asesina, es el hombre que se apresura a cometer pecados, el hombre que tiene orgullo. En el siguiente cuadro, en las aplicaciones, vamos a encontrar un cuadro de comparación: el necio y el sabio. En la columna del necio vemos estos pecados. El necio tiene el ojo altivo, el necio habla con mentiras, el necio derrama sangre con sus manos, el necio usa su corazón, maquina su corazón pensamientos inicuos, el necio apresura sus pies para cometer actos pecaminosos, es falso testimonio, promueve las discordias. En contraste del sabio. ¿Qué es lo que hace el sabio? El sabio se aleja y deja el orgullo. El sabio se aleja de la mentira, se aleja del maltrato físico, del asesinato, del odio, del rencor. El sabio deja que el pie no corra hacia el mal. El sabio deja el falso testimonio en los tribunales y deja de fomentar las discordias, las disputas, los pleitos. Es un hombre pacificador. Es un hombre pacificador. Recordemos el número 7 es la totalidad completa, la palabra perfecta o el total. De manera que si la persona que comete estos pecados de los necios es completamente aborrecible y pecaminoso a los ojos de Dios. Por otro lado, así también aquella persona que hace lo opuesto a estos pecados, que deja el orgullo, la mentira, el maltrato físico o el asesinato, deja la maquinación de los malos pensamientos, no apresura sus pies hacia el mal, el que se libra del falso testimonio ante los tribunales y no fomenta las discordias, de igual manera podemos decir que está creciendo en la madurez, está creciendo en la sabiduría. Si tú quieres crecer en sabiduría y quieres crecer en la madurez, pues lo que debemos aplicar a este texto es hacer lo opuesto a estos pecados. Pero ¿cuál es nuestra relación con nuestros pecados? ¿Cómo vemos nuestros pecados? Es una pregunta importante para nosotros. Debido a que los creyentes tendemos a olvidar ese impacto que produce nuestros pecados en nosotros. Es muy fácil poder señalar el pecado de otras personas. Es muy fácil hablar y aborrecer los pecados de las otras personas. Pero cuando se tratan de nuestros pecados, muchas veces los buscamos justificar la maldad o el pecado que nosotros cometemos. Por tanto, la exhortación de Salomón a Roboam y al pueblo y a nosotros es: aborrece lo que Dios aborrece, estos pecados. Podemos decir que estos pecados pueden resumir el resto de los pecados, el resto de los pecados. ¿Habrá alguien que pudo haber evitado y pudo guardarse de estos 7 pecados que Dios aborrece? ¿Habrá alguien?
podemos ver a nuestro Señor Jesucristo siendo la sabiduría por excelencia. Él no fue un hombre orgulloso, Él se humilló haciéndose hombre para morir por nuestros pecados. Él siempre habló con verdad, siempre habló con verdad. Él siempre tuvo misericordia de las personas para sanarlos, para librarlos de su enfermedad, y al contrario, Él se entregó su cuerpo al sufrimiento, a la angustia, al martirio, para salvarnos de nuestros pecados. Sus pensamientos no eran pensamientos que maquinaban la maldad, eran pensamientos que estaban llenos de la voluntad de su Padre. Su comida era hacer la voluntad de su Padre. Esos eran sus profundos pensamientos de nuestro Señor. Sus pies no se apresuraron a cometer maldades o pecados, sino más bien se apresuraron para salvar y rescatar al afligido, al compungido de corazón, a darles vida. Y Él no dio falsos testimonios ante los tribunales. Al contrario, Él experimentó el ver que falsos testigos se levantaron contra Él. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando Jesús fue interrogado con el Sanedrín, buscaban falsos testigos para acusar y hablar en contra de Jesús. Pero ¿qué es lo que vemos? Nada hallaron en Él. Y nuestro Señor Jesucristo siempre habló con verdad. Él fue la persona por excelencia, el pacificador, para reconciliarnos de nuestros pecados con el Padre, perdonándonos de nuestras transgresiones. Estos pecados los cuales nosotros no somos exentos de cometer, estos pecados que acabamos de mencionar, el Señor nos perdonó, nos justificó y nos reconcilió y trajo paz. Él es el pacificador de su pueblo para con nuestro Señor. Dios aborrece entonces estos pecados, aborrece al necio, aborrece al pecador. Y si Él tiene que pedirnos cuentas de estos pecados, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu condición? Si no has sido justificado por nuestro Señor Jesucristo, por su muerte en la cruz, debes tomar en cuenta estas palabras de sentencias, que Dios aborrece y que Dios abomina tales pecados, y abomina y aborrece a las personas que las cometen y se complacen con ella. Por tanto, es un llamado también de evangelio, es un llamado al arrepentimiento de los pecados que aparecen acá. El pecado de la mentira, un pecado muy común, Dios lo aborrece. El arrepentimiento, la fe en nuestro Señor Jesucristo para purificar, para limpiar y guardar nuestro corazón y crecer en sabiduría y en madurez. Bien, vamos a terminar y responder algunas inquietudes, pero antes vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos una vez más por nuestra clase bíblica. Te rogamos, Señor, que tu palabra que ha sido predicada sea guardada en nuestro corazón, y ayúdanos, Señor, a tomarlos en cuenta, a ser advertidos de estos pecados y que podamos ser llamados a hacer lo contrario, a agradarte a ti, a hacer tu voluntad, crecer en madurez y en sabiduría, haciendo lo opuesto de estos pecados. Te damos gloria por nuestro Señor Jesucristo, quien nos liberó de todas nuestras maldades. Salva, Señor, al corazón que aún no ha sido justificado. Estamos en tus manos. En Cristo Jesús. Amén.